em, resistencia y esfera R. No, entonces BI va a ser el que varía. Como RL no va a variar, va a tener un voltaje constante. ¿Por qué? Porque el CN va a tener un voltaje constante. El voltaje de CN, el voltaje de RL van a ser los mismos. ¿Ok? Porque están en paralelo, ¿no? Así que lo único que puede variar es el voltaje en función de lo que hagamos variar de, ¿ya? Entonces, digamos, tenemos BI máximo, BI máximo BI va a ser igual a BR más BC, ya haciendo su malla, ¿no? BR más menos. Ya, ahora si hacemos variar BI, vamos a tener un BI máximo, por lo tanto vamos a tener un BR máximo. ¿Por qué? Porque el voltaje de Zener siempre va a ser constante y el voltaje de RL sí, va a ser el mismo que el de Zener. Entonces, como solo el voltaje de esta resistencia va a variar, esa resistencia, vamos a tener BI mínimo va a ser igual a mínimo más BZ. ¿Ok? Y para las corrientes, realmente lo voy a hacer aquí, si no, no va a entrar. No, esto lo llamo BI máximo, BI máximo, listo, BI mínimo, va a ser igual a BI mínimo, más DC. Ahora para las corrientes. Eh, teníamos que las corrientes IR, corriente de Zener y la corriente NR, corriente NR le ponemos IR va a ser igual a I de Zener más corriente en la resistencia. Como RL es constante, no va a variar su corriente. La de Zener sí va a variar, porque siempre se va a tener una corriente de Zener máxima y mínima, por lo del funcionamiento de Zener, ¿no? Y R también va a variar. Entonces, vamos a tener que un IR máximo y Zener máximo más y un IR mínimo y Zener mínimo más IR. ¿Ya? Eso es básicamente. Y ahora haremos el ejemplo de esta parte antes de pasar a su tarea. A ver.
Zener va a tener máximo y se va a tener BI. Veo. Este va a ser de 250 ohms y esto va a ser de 1.5 kilo ohms. Ya lo que nos pide es, el problema es determinar el intervalo de valores de BI. Que mantendrá encendido el diodo Zener. ¿Ya? Ya, entonces como teníamos hace rato. Perdón, me falta de Zener. Ya, mejor. De Zener va a ser igual 18 volts. Y corriente de Zener máxima 55 miliamperes. Ok. Ahora para hallar el mínimo, ¿no? Para hallar el mínimo va a ser el voltaje en el que el Zener se va a encender. Así que el voltaje de Zener va a ser 18 volts, ¿no? Entonces se va a tener que PI, se va a tener un divisor de tensión, ¿no? Solo se tendría esto. Eso estaría como circuito abierto. Y cuando esto sea cuando eso sea 18 volts, recién se va a encender. Y la salida va a ser 18 volts, ¿no? Entonces, hasta que eso pase, se va a tener solo un divisor de tensión, ¿no? Entonces, BI 250 y 1.5. Entonces, B sub 0 va a ser igual a BI por 1.5K sobre 1.5K más 250. Ya, pero lo que queremos hallar nosotros no es B0, es BI, así que BI va a ser igual a directamente 1750 sobre 1500 por B sub 0. Y B sub 0 sabemos que tiene que ser 18, ¿no? 18. ¿Cuánto sale BI? 21. 21. Ya.
¿Me están escuchando con eco, por si acaso? Al principio, ahora se escucha bien. Ahora se escucha bien. Sí, sí. Ah, ya. Ya, entonces va a ser el voltaje mínimo, ¿verdad? Voltaje mínimo. Ahora, para hallar el máximo se tiene que hacer con las corrientes. Teníamos que IR máximo va a ser igual a ICR máximo más corriente en la resistencia L. ¿Ya? Y Z máximo tenemos y de L tenemos porque es B sub 0, que siempre va a ser lo mismo, 18 volts eh, sobre 1.5K, ¿no? Y podemos hallar IR máximo. Entonces, IR máximo va a ser igual a 55 miliamperes. Bueno, 55 mil más 18 sobre 1.5K. ¿Cuánto sale eso? 67 miliamperes. Ya, creo que sí, 67 miliamperes. Ya. Entonces, haciendo la malla otra vez, pero esta vez ya con el Zener dándonos como una fuente de 18 volts. Eh, Se tiene que PI va a ser igual a el valor de la resistencia, 250 por su corriente, 67 milis más 18 volts, ¿no? O sea, esto, así, mira, estamos hallando IR máximo para sacar el voltaje de I máximo, ¿ok? Entonces BI va a ser igual a... ¿Cuándo sale esto? ¿Cuándo sale esto? A ver, 250 por 65 más 18. 34.7 volts. Ya, entonces el Zener va a estar prendido desde 21 volts hasta 34.7. Después de 34.7 se va a dañar o se va a quemar y antes de 21 no va a funcionar, va a estar apagado. Esa sería la tercera parte. Ya. Ahora, volviendo a su tarea.
¿Alguien ha podido sacar la forma de onda? ¿O antes alguno tiene una pregunta de esto? Para pasar con su tarea. Está todo claro. Oh, sí. Ya. Ya, entonces alguien ha hecho su tarea. Espero que al menos hayan resuelto los ejercicios de la práctica que les envié. Entonces, sí, ¿no? Ya. Entonces, parece que no. Este se resuelve básicamente como los cambiadores de nivel. O sea, semiciclo de 0 a t medio, t medios, y semiciclo de t medios a t. Ya. Para el primer semiciclo, resistencia más menos d. Este va a estar polarizado de manera positiva y este va a estar polarizado inversamente. Polarizado directamente, perdón, y este va a estar polarizado inversamente. Entonces, como no les he dicho si es de silicio o germanio, tenían que suponer que esto se cierra un cortocircuito cuando le llegaba voltaje. Entonces, esto se cortocircuitaba. Y aquí tenían un voltaje de Zener, que era 7 volts. Entonces, podían hallar su voltaje de transición. Y ahí, más una fuente de 7 volts. Ahí. Va a ser igual a 0. Su voltaje de transición va a ser 7 volts. ¿Ok? Y su voltaje de salida va a ser igual a 7 voltios. Bueno, para el semiciclo, para el segundo semiciclo, van a tener más. Ahora este va a estar polarizado directamente y este va a estar polarizado inversamente. Aquí van a tener el voltaje de este 1 y aquí van a tener un cortocircuito. Ok, otra vez. ¿Ya? Y otra vez hay en su voltaje de transición VI menos A10. Este 11.
de 0 menos 7 va a ser igual a 0. Su voltaje de transición va a ser 7 volts y su voltaje de salida igual. ¿Ya? Pero ¿qué pasaría si, digamos, no llega, digamos, este no llega a abrirse? O sea, este sí se va a abrir mucho. Sería esto. Entonces, digamos que tenemos el mismo caso. Viene por aquí, este se tendría que abrir, ¿verdad? Pero como tenemos este lo va a tener como circuito abierto hasta que alcance el voltaje de Zener. Entonces, estos se va a mantener abierto como circuito abierto, esto también. Entonces, el voltaje de salida va a ser igual al voltaje de entrada, porque aquí no se está cerrando el circuito, así que no hay nada, aquí nada va a funcionar, básicamente. ¿Ok? Y en el otro semiciclo lo mismo, lo propio. Bien. Tomando eso en cuenta, su salida tendría que ser así. No, entonces, mm, 27, 27. Ya. Uy. Entonces, cuando llegue a 11 volts y cuando llegue a menos 7 volts, subir, subir, sí, ya. Ya no quedan más colores. Ya, entonces lo que dijimos, ¿no? Antes de que llegue a 11 volts, en el semiciclo de 0 T medios, va a seguir la misma,
función de onda. Luego va a ser 11 volts. Luego va a seguir la misma función de onda, igual en el semiciclo negativo. Y finalmente lo mismo. Esa sería su señal de salida. Se han hecho y les ha salido así. Está bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Siguen ahí? Todo claro. Ya. Ya, entonces como creo que ninguno ha hecho su tarea, van a hacer este ahora. Aquí. ¿Dónde está? Van a tener resistencia. De germanio. De, van a tener que el voltaje de Zener va a ser 5 volts. Resistencia es 1.2K. Y bueno, ya saben que es germano. Ya entonces, lo que quiero que haya dibujar B sub 0 como función de B sub I. ¿Ya? Les recomendaría que se hagan una tabla de valores inicialmente y luego hagan los análisis por semiciclos. Eso es lo más sencillo, la forma más sencilla de hacerlo. O sea, básicamente lo que tienen que hallar es B sub 0, B sub I. ¿Ya? O sea, se dan valores en su tabla B sub 0, B sub I. No sé. B sub I, B sub 0. Y se van dando valores positivos, negativos y les tendría que salir una función, no una de un. Ustedes se dan los valores de BI. ¿Ok? 10 minutos. Y luego yo creo que vamos a hacer rectificadores. ¿Ya? A ver, el Zener, el voltaje Zener, cuando les digan voltaje Zener, siempre se va a asumir que es el voltaje de polarización inversa. O sea, cuando esté así, porque si fuera el voltaje de polarización directa del Zener y no les dicen nada, asumen que es un cortocircuito. Porque recuerden, si tienen un diodo así, conectado ánodo, cátodo, positivo o negativo, va a fluir. Y lo mismo para el Zener, si tienen
polarización directa ánodo cátodo, igual va a ser un cortocircuito. Eh, las mismas reglas para un diodo normal se aplican para el Zener. La única diferencia es que el voltaje Zener va a tener un voltaje pico inverso. O sea que cuando esté polarizado inversamente, les digan que el voltaje Zener va a ser igual a, no sé, 2 volts. Cuando llegue a 2 volts, esto va a tener 2 volts. Así, con el mismo sentido de la polarización inversa. ¿Ok? En este caso les estoy diciendo que lo tomen como real. ¿Ok? Sí.
¿Alguien ha podido hallar la función de onda? A la función de salida, mejor dicho. ¿Están pudiendo hacer o lo resuelvo yo directamente? Hola, ¿están ahí? Ya pues, están haciendo, ¿no? Ya, bueno, lo voy a resolver yo. Nos dije semiciclo positivo de 0 a t medios, digamos, o para valores positivos y aquí para valores negativos. O sea que yo me estoy dando mi forma de onda, ¿verdad? Así. Ya, entonces, para el primer semiciclo, digamos que le estamos dando valores positivos. Este era de Germán. Ya. Entonces, si digamos aquí no hay, para el diodo de germanio, si no hay un voltaje mayor a 0,3, este no nos va a dejar, digamos, pasar, ¿no? Entonces, ya tenemos un valor 0,3. El voltaje de I positivo tiene que ser mayor a 0,3 para que podamos encender el diodo, digamos. Luego, aquí hay una resistencia y aquí hay otra resistencia. Mientras, digamos que es un valor mayor a 0,3, entonces esto se va a hacer un cortocircuito, no, perdón, una fuente de voltaje de 0,3, y esto va a estar como circuito abierto, más menos B sub 0. Entonces vamos a tener un divisor de voltaje, ¿no? B sub 0 va a ser igual a BI menos 0,3 volts por R sobre 12. B sub 0 va a ser igual a BI menos 0,3 sobre 2. Ok. Entonces ya tendríamos, digamos, una función hasta cierto punto de ese semiciclo, desde 0,3 para adelante. Ya, ahora
hay que encender el Zener. Para encender el Zener, el voltaje en R tiene que ser el mismo que el voltaje, tiene que ser el mismo que nuestro voltaje de Zener, que es 5 volts. Entonces, cuando B sub 0 sea 5 volts, Zener on. ¿Ok? Entonces, digamos, si lo reemplazamos en esta ecuación, 5 va a ser igual a BI menos 0.3 sobre 2. Va a ser BI, va a ser igual a 10 más 0.3, 10.3 volts. Entonces, cuando BI sea 10.3, este B sub 0 va a cambiar. 10.3, ya que va a cambiar, como esto va a ser 5, una fuente, esto va a ser como una fuente de 5 volts, así que aquí sería 5 volts. Entonces mi B sub 0 va a ser igual 5 volts. ¿Ok? Para el semiciclo negativo, otra vez, yo resistencia, lista, de, para esta parte no vamos a poder sacar un voltaje cero, ¿verdad? ¿Por qué? Por el diodo Zen. Si el diodo Zen por el diodo de germanio, perdón. Si el diodo de germanio lo polarizamos inversamente, no va a se va a comportar como un circuito abierto. ¿Ok? Y nunca va a haber, esto nunca se va a llegar a conectar. Por lo tanto, para valores negativos, B sub 0 va a ser igual a 0 volts. Y ahora aquí en nuestra tablita, digamos que sea menos 10, vamos a tener este caso, 0 volts. Así 0, 0, digamos en 0.3, ya vamos a tener este caso. P sub 0 igual a BI menos 0.3. Pero en 0.3 todavía va a ser 0, ¿no? Siguiendo esta relación. Ya para valores como 5, va a ser 5 menos 0.3 sobre 2. A ver, ¿cuánto sale eso? 5 menos 0.3 va a ser ya 2.35. Digamos para 9 va a ser 4.35 y así, ¿no? Hasta 10.3. Desde 10.3 para adelante, o sea, cualquier valor que le pongamos va a ser 5, ¿no? 5, 5. Entonces, al final tendríamos esta función, o esta gráfica, de sub 0, va a ser 0,
a 0.3. Luego va a ser una recta, porque esto es una recta. Y la recta va a llegar hasta 10.3 en BI. Y luego va a ser 5 voltios en la salida. Ok, esa sería la gráfica. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No. Bueno, es una Perdón, ¿si pena. puedes volver a explicar para el semiciclo T medios AT? Es que se me ha entrecortado el internet. Ah, sí, claro. Ah, ya, para el semiciclo tengo otra vez el mismo circuito, resistencias en Germán. Para el semiciclo T medios a T, hemos dicho que le vamos a dar valores negativos, ¿verdad? Entonces, este se lo puede polarizar, ¿ya? Pero nunca va a cerrar circuito por el diodo de Fermat. ¿Por qué? Porque esto se va a polarizar inversamente. Y cuando tenemos un diodo normal que está polarizado inversamente, o sea, es circuito abierto, ¿no? Entonces, esto se reemplaza por un circuito abierto, ¿ya? Y como no se tiene otra fuente de voltaje dentro del circuito, entonces V sub 0 va a ser igual a 0 volts, porque nunca se está cerrando el circuito con VI, ¿ok? Por esto, ¿claro? Sí, Oxy, gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta? ¿O hacemos rectificadores? No sé. Ya. No hay pregunta, vamos a hacer rectificadores. Mm, ya. Ese es el punto más importante de la materia, el que puedan hacer ustedes un rectificador, pero creo que el Inge no se toma el tiempo para hacerlo, así que voy a pensar que no saben nada y les voy a explicar más o menos desde cero, pero voy a obviar algunas partes. En los rectificadores, básicamente se tienen cuatro etapas. Primero vamos a ver. La primera etapa es la transformación.
transformación. O sea, esta parte. ¿Ya? Esto es transformación. La segunda etapa es la rectificación. Sería esto. La tercera etapa, la de filtrado. Filtrado. Y por último, la de regulación. O sea, lo que se busca es, para la etapa de transformación, van a pasar, digamos, de la red, creo que es 220, ¿no? Eso en voltaje pico a pico, creo que era algo de 311, si no me equivoco. Verifíquenlo. Voltaje RMS de 220. Luego en la rectificación, como en este caso es de onda completa, ahí tenemos eso, van a tener solo voltaje positivo. O bueno, solo van a recortar la parte positiva de la onda que les está llegando del transformador. Y ya, luego en el filtrado van a hacer que el capacitor, vamos a hacer van a hacer que el capacitor se cargue y descargue con una cierta forma de onda. O sea, lo que van a tener al final va a ser esto. Ya va a ser casi un voltaje de cero. Y finalmente con la regulación solo van a mover este voltaje, digamos, si quieren un voltaje más alto. Esto sería más o menos lo que les queda. No les va a quedar un voltaje de ese así limpio. Siempre va a haber un poco de voltaje así. Eso, claro, dependiendo de su diseño y de sus componentes, ¿no? Pero esto es lo más real. ¿Ok? ¿Preguntas de esto? Ya, no preguntas. Ya, entonces rectificadores de media onda tenemos, ¿no? Ah, no, antes. Lo pondremos como esto.
En este semestre ustedes no llevan circuitos 3, ¿verdad? Al menos no sé si los de electromecánica llevan. Pero bueno, estos 311, digamos, tomando el ejemplo de la red, de su voltaje pico a pico. Perdón, es su voltaje pico. Voltaje pico va a ser igual, 311. Y su voltaje pico a pico simplemente va a ser la distancia entre sus dos voltajes. Entonces, sus dos voltajes pico. O sea, voltaje pico a pico va a ser igual a 622 voltios. ¿Ya? Ahora, para el voltaje DC, porque en toda onda se tiene un voltaje DC o un voltaje de hay una fórmula que es 1 sobre periodo integral de 0 a t de de omega t. ¿Ok? Esto va a ser medio t. Y en este caso su voltaje DC, bueno, el voltaje DC siempre es el promedio de toda la onda. Para, digamos, esta función seno, su voltaje de C les saldría cero, ¿no? Porque, bueno, eso es su promedio, digamos. Si quieren lo pueden hacer, pero ahora no lo voy a hacer porque creo. Pero ya. Y después se tiene su voltaje de RMS, ¿no? ¿Alguien sabe qué es un voltaje de RMS? ¿Les he explicado el ingeniero? Hola, ¿siguen ahí? Seguimos aquí, Auxi. Mira, pero les he explicado el ingeniero, ¿no? Que es un voltaje de RMS. Entonces, no. Ya. El voltaje RMS es más o menos un equivalente a lo que tendrían en un circuito DC. O sea, aquí tenemos voltaje en función del tiempo, vamos a poner corriente en función del tiempo. En esta resistencia se va a disipar una potencia. ¿Ya? Ahora, los valores RMS lo que hacen es modelar, bueno, generan un equivalente en DC. ¿Para qué? Para que se tenga la misma potencia que en AC, digamos potencia 1, potencia 2, y estas potencias van a ser iguales. ¿Ya? Eso es básicamente lo que hace su voltaje RMS o sus valores RMS. RMS o eficaz tiene esos dos nombres. ¿Ya? Eso se halla con esto, 1 sobre periodo, integral de 0 a t, t, G de omega t, esto al cuadrado diferencial de omega t, todo dentro de una ley. ¿Ya?
Estas serían, digamos, las dos fórmulas para hallar voltajes DC y voltajes RMS para cualquier forma de onda. Usualmente, estas dos las vamos a usar principalmente para hallar los voltajes DC y RMS de las funciones de onda que salgan de, digamos, de rectificadores de media onda o de onda completa. ¿Ya? Ahorita vamos a ver eso con más profundidad, pero tengan en mente estas dos ecuaciones. Van a utilizar mucho. Al menos para explicar los fenómenos, ¿no? Los ejercicios no les van a dar eso. Y ahora sí, rectificadores de media onda. Ya. Lo más básico que se tiene para un rectificador de media onda es este circuito. De, ¿Ya? Como hemos visto en los anteriores análisis con diodos que hemos hecho, se va a tener una entrada y una salida. La entrada, digamos que sea PI, forma de onda. Ya. T, su forma de onda, ¿no? La misma que en la red local. Entonces lo que se tendría en el voltaje, hagamos el análisis de los semiciclos. Semiciclo es 0 T medios y semiciclo de T medios a T. Para el primer semiciclo, el diodo va a estar abierto, polarizado directamente, ¿no? Más menos PI, más menos voltaje diodo, más menos 0. Entonces esto va a estar abierto porque es un diodo ideal, así que si le llega ya voltaje en polarización directa, entonces se reemplaza por un cortocircuito. Y B sub 0 va a ser igual a B sub I. ¿Ya? Mientras que en el semiciclo negativo menos más B sub 0. En el semiciclo negativo va a estar polarizado inversamente, ¿verdad? Entonces, esto no se va a reemplazar por un cortocircuito, se va a reemplazar por un circuito abierto. Y B sub 0 va a ser igual a 0. Entonces, la forma de onda final B sub 0
forma de onda final, digamos, va a ser semiciclo positivo, va a seguir la misma forma. 0 para el otro y así. ¿Ya? Entonces esa sería la salida. Bien. ¿Alguna pregunta de esta parte? Prendido, apagado. Prendido, apagado. Sí, ¿no? Ya, entonces no. Ya, para este se tenía de medios de frecuencia de entrada, va a ser, digamos, 1/t. Y ahora para este, su frecuencia de salida no va a ser la misma, ¿verdad? Que la de entrada. O bueno, hay que ver eso. Señal de entrada. Recuerden que el periodo es el tiempo que le toma llegar un ciclo, ¿verdad? Esto va a ser periodo. Y en el caso de la señal de salida rectificado, va a ser el mismo. Entonces sí son iguales. Su periodo de entrada va a ser igual al periodo de salida, entonces la frecuencia de salida va a ser igual a la frecuencia de entrada. ¿De acuerdo? Ya, ahora el voltaje DC de esta función teníamos 1 sobre periodo integral de 0 a t de f de t f de omega t diferencial de omega t. Suponiendo que su periodo es 2pi, digamos, vamos a tener uno, o bueno, si su periodo sería 2pi. 1 sobre 2pi integral de 0 a 2pi de la función seno no, de este sería omega t, omega t. Por si acaso estamos haciendo el voltaje DC de esta función, de la función de salida, ¿ya? O sea, para este sabíamos que era 0, ¿verdad? Voltaje DC igual a 0. Pero como ahora tenemos una función diferente, el voltaje DC va a cambiar. Y estamos viendo eso. Entonces, podemos hacer una integral por sectores. Vamos a tener 1 sobre 2pi, la integral de 0 a pi, o sea, hasta el t medio, digamos, va a ser la función va a ser un seno, ¿verdad? Pm seno de omega t diferencial de omega t más la integral de pi a 2pi
de 0, ¿verdad? Es de T medios a T va a ser 0. Ya. Integrando, esto va a ser 1 sobre 2 pi menos coseno de omega t de 0 a pi, reemplazando 1 sobre 2 pi de menos 1, coseno de pi es menos 1, ¿no? Menos aquí me he equivocado. Menos, entonces menos 1 menos 1. Este es el de coseno de pi y este es el de coseno de 0. Entonces esto va a ser 2. Ahí me olvidé. Por B. Entonces esto va a ser Bm sobre pi. Este va a ser su voltaje de C. Bm, recuerden, es el voltaje pico de la señal de salida. ¿Ya? Entonces, solo para demostrar esa parte, B de C va a ser igual a Bm sobre pi. ¿Ya? Y bueno, directamente voy a poner Brms, que es Bm sobre 2. Pero les diría que ustedes, no sé, como práctica, Brms va a ser igual a 1 sobre 2 pi integral de 0 a 2 pi de t omega t al cuadrado diferencial de omega t. Resuelvan esa integral, ¿no? Y les tendría que salir esto para la señal de salida del rectificador de media onda. ¿Ok? Ya, supongo que sí. Entonces tendrían estas dos, ¿no? Para su formulario, si es que les dejan usar. Eso sería lo básico de rectificadores de media onda. Ya alcanzamos para rectificadores de onda completa, creo. Ya. El más conocido sería el puente de diodos, ¿no? Bueno, no importa el sentido de los diodos, más que
estén mirando paralelamente, ¿no? O sea, estos dos y estos dos, por si acaso. Otra vez se va a tener una señal de entrada senoidal. Ya. BI. Y aquí va a ser más o menos. R. Entonces, otra vez, para el semiciclo 0 T medios. Para el semiciclo T medios. Ya. Ah, no, eso estaba al revés. No. Ay, sí, me equivoco. Esto estaba al revés. Perdón por eso. Ya se me estaba haciendo raro. Ya. Entonces, si digamos tenemos un voltaje aquí positivo, negativo, este se va a comportar como un circuito abierto, porque se lo está polarizando inversamente. Entonces aquí se va a tener más, menos, y aquí va a ser un cortocircuito, circuito abierto. Mientras que en este sí va a haber un cortocircuito, porque va a estar polarizado directamente. ¿Ya? Entonces, va a llegar por aquí, ahí. ¿Ya? Por el otro lado, aquí está llegando positivo y aquí no. Positivo, negativo. Está polarizado inversamente este diodo. Entonces, por aquí se va a comportar como un circuito abierto. Entonces, seguimos por la resistencia. Viene aquí, viene acá, y aquí se va a comportar como un circuito, como un cortocircuito. Positivo, negativo. Y por aquí se va a cerrar. ¿Ya? Entonces, lo que tendríamos sería esto. Cortocircuito, resistencia, o versus. Pondremos mejor la resistencia acá. Ya, o sea, es lo mismo, solo lo estoy llevando de aquí a acá, ¿no ve? No sé, estoy quitando estos cables. Y circuito abierto, cortocircuito. ¿Ya? Otra vez es lo mismo, ¿no ve? Cortocircuito, circuito abierto.
Vamos por la resistencia, cortocircuito, circuito abierto. Entonces, perdón. Más menos B sub 0 más menos BI. Aquí B sub 0 va a ser igual a BI. Y ahora para el semiciclo negativo. Mm, La resistencia lo pondremos directamente ahí. Más menos B sub 0. Recuerden, este era más BI. Ahora para este, BI más menos. Ahora, este va a estar en polarización directa, ¿verdad? Liga positivo, negativo. A este le llega negativo, positivo, polarización inversa, circuito abierto, cortocircuito. Vengo de acá, este va a estar polarizado inversamente, circuito abierto. Entonces, por la resistencia, vengo acá, este está polarizado directamente, cortocircuito y va a terminar ahí. ¿Ya? Entonces, viene acá. Ay, no, circuito abierto, resistencia, cortocircuito. Más menos B sub C. Más menos B sub I. Ya, entonces se sigue manteniendo el sentido de B sub 0, ¿verdad? Por aquí le va a llegar positivo, por aquí le va a llegar negativo. Hace rato le llegaba positivo por positivo. Entonces, aunque si quieren hagan la malla, ¿no? Va a ser lo mismo. B sub 0 también va a ser igual a BI. ¿Ya? ¿Preguntas hasta acá? A ver. Lo del... Eso, lo del CN les explico después. Creo que su compañera estaba preguntando eso, pero ya he explicado al principio de la clase cómo se hacía el ejercicio. Eh, bueno, eh, entonces su forma de onda de este va a ser así. De 0. En el semiciclo positivo va a seguir B sub 0. Y ahora aquí B sub 0 va a ser igual a B, entonces aquí se va a mantener así. ¿De acuerdo?
su salida va a ser positiva, no va a ser negativa. Ya. Ahora analizando su periodo. Este va a ser el periodo de entrada y este va a ser el periodo de salida. Entonces su periodo de entrada va a ser igual a 2 veces el periodo de salida. Ya, entonces su frecuencia de salida va a ser la mitad. Ya, pues. Frecuencia de salida va a ser la mitad de su frecuencia de entrada. ¿Ok? Para rectificador de onda completa. Y sus voltajes DC y RMS directamente se los voy a anotar. ¿Dónde los tenía anotados ahora? Ese. Voltaje DC es 2 Vm sobre pi y su voltaje RMS es Vm sobre raíz de 2. Otra vez, si quieren comprobar esto, hagan las integrales de las fórmulas que les he dado. Pero esto es básicamente lógica. Mañana vamos a resolver ejercicios de esto. Ok. Si nadie tiene alguna pregunta, voy a volver a hacer lo del Zener de la tarea, pero igual ya está en la grabación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿De media onda o de onda completa? ¿No? ¿Siguen ahí o ya se han ido a almorzar? No, está claro, Auxi. Nos puede enviar si es que tuviera exámenes pasados. Están en el Classroom. No han revisado en serio hasta ahora. O sea, están ahí los exámenes pasados y las prácticas del ingeniero Espinosa igual, porque el ingeniero Arispe creo que nunca ha tenido prácticas. El libro con su solucionario también está ahí. Y les dije que si tenían preguntas de esas prácticas o del libro, que traigan y vamos a resolver acá. Creo que nadie lo ha hecho hasta ahora, así que vayan haciendo. Teddy, ¿cuál era tu pregunta? Si tienes micrófono, hazlo así, porque lo que has puesto ahí, no, ni idea de lo que habrá explicado el Inge en clase, pero ¿dónde está? Está un poco... Era este, creo. No sé cuál era tu duda, Teddy. ¿O qué les he explicado el Inge que es diferente a lo que yo les he explicado? Quería preguntar del semiciclo positivo cuando dice que el voltaje es 11 voltios. Si la corriente va en un sentido, entra por el menos de B sub I
va girando, entonces usted le pone más menos al primer diodo de 7 voltios Sí. y luego le pone menos más al otro diodo, esa parte. Ah, ya. Este, a ver, el diodo Zener, la cualidad del diodo Zener es que uno se comporta como un diodo normal cuando está polarizado directamente, ¿verdad? Eh, O sea, se cortocircuita cuando es un diodo, cuando está polarizado directamente, o sea, cuando es más, menos en su ánodo y en su cátodo. Y ahora, en cuando ese, se tiene díganos, una polarización inversa en el diodo, se va a tener, o sea, se va a llegar a va a tener algún voltaje y se va a comportar otra vez como un diodo normal, solo que aquí se va a tener un voltaje, digamos, en este caso era 11 voltios, ¿verdad? 11 voltios. Eso es lo que esa es eh, la propiedad del seno, digamos, porque el Inge les ha debido mostrar que voltaje del diodo, su curva, ¿verdad? La curva del Zener. Aquí va a trabajar como un diodo normal hasta esta parte. Pero desde un voltaje Zener, esto va a trabajar inversamente también. Eso es la razón de los 11 volts acá. Y aquí igual lo de los 7 volts. Eso es lo único diferente. Esa es la diferencia entre un diodo Zener normal y entre un diodo normal y un diodo Zener. ¿Ahora se entiende? ya, ya. O sea que viendo sola la flecha de la corriente, dices primero más menos, por lo que entra, el Sí. diodo de 7 voltios. Luego pasas al diodo de 11 voltios, le pones menos más. Ujú. ¿Y por qué no lo pongo al revés? Más menos también. O sea, aquí está El polarizado signo es de... más, menos. Ay, Sí. ¿Cómo analizas para descubrir que es menos más y no lo que acabas de escribir más menos que está, creo, No, mal? no, más o menos está bien porque viene aquí positivo, negativo, positivo, negativo. Y aquí llega negativo, ¿verdad? La corriente. Aquí viene positivo, negativo, negativo. Y llega negativo acá. O sea, es el sentido de la corriente. Siempre es así. Y aquí era, no sé por qué le he puesto menos más. Pero es así. Porque si esto fuera, a ver, si era esto, y si era esto. Si esto fuera menos más, esto estaría polarizado directamente y vendría por aquí. Sería un circuito, un cortocircuito, como acá, ¿verdad? Y esto sería así también. O sea, básicamente o tienes todos positivos acá
y este va a estar polarizado inversamente y este polarizado directamente. No tienes más menos, que sería este polarizado directamente en cortocircuito y este polarizado inversamente, que sería un voltaje de centro. ¿Ya? Hace rato al parecer estaba mal los ciclos. No sé por qué nadie me ha dicho. Gracias, Auxi. Nada más, ninguna pregunta sobre cualquiera. Ya, entonces está ahí, lo dejaremos. Mañana vamos a hacer de rectificadores y el sábado voy a resolver exámenes pasados, o si alguno tiene alguna pregunta de la práctica mañana o la resolvemos igual, pero hagan, si no, no van a poder, porque el INGE no les da así de prácticas pasadas, se inventa ese rato cualquier problema y les da. No saca del libro o alguna cosa así. Y la verdad solo consigo un examen pasado de él, el resto les he pasado del ingeniero Espinosa. ¿Ya? Quedaremos